Bueno, buenas tardes o buenas noches en función de la cátedra de inmuno que estén cursando, si es la de la tarde o la de la noche. Mi nombre es Florencia Vega, ya compartimos un trabajo práctico en el laboratorio y hoy vamos a compartir juntos esta presentación, esta charla que es sobre inmunooncología. La titulamos Inmunología del cáncer e implicancias en la línea terapéutica. Por algunos motivos no puedo estar presente con ustedes en el aula para poder hacerla en vivo, entonces la dejamos grabada, pero me voy a conectar para responder cualquier duda que tengan respecto a este tema o, bueno, o conversar un poco a ver qué les pareció. Es un mundo muy interesante para explorar, sobre todo a aquellos que les interesa el tema de cáncer y el tratamiento, porque hay un montón de cosas que se están haciendo y que se están por hacer en este tema. Bien, este es un poco los temas que vamos a ir hablando a lo largo de toda la presentación. Vamos a comenzar haciendo un repaso muy general porque ustedes ya a esta altura vieron un montón de conceptos sobre lo que es el sistema inmune, cómo funciona este sistema inmune, cuáles son sus principales componentes o agentes que forman parte. Entonces vamos a repasar un poco para recordar nombres o procesos que son relevantes y que los vamos a ir mencionando reiterativamente en la charla. Después vamos allá a adentrarnos en cuál es el rol que tiene el sistema inmune en cáncer. Vamos a ver que no es un rol eh, bastante fácil o sencillo, es intuitivo, pero a su vez hay algunas veces donde vamos a empezar a plantear, bueno, pero si me está protegiendo, ¿cómo me genera este tipo de enfermedad? Entonces vamos a adentrarnos un poco en esa discusión. Esto nos va a llevar a hablar sobre la teoría de las 3E de la progresión del cáncer, que son sumamente importantes para comprender la respuesta inmune en esta enfermedad. Después vamos a hablar sobre los mecanismos de escape, que son aquellos que usa el tumor principalmente para poder progresar y desarrollar metástasis y avanzar en la enfermedad. Y después vamos a entrar un poco en lo que es la línea terapéutica que está basada en toda esta área de la inmunooncología, que es la inmunoterapia, basada en el bloqueo de puntos de control inhibitorios. Y luego vamos a ver cómo la medicina de precisión está cobrando bastante relevancia en lo que es el área de la inmunoterapia. Quizás esto se empieza a solapar un poco con conceptos que vayan a ver en genómica y que vieron o van a ver en cultivos celulares, que son diferentes biomarcadores, tanto actuales como futuros, en el uso de inmunoterapia, y vamos a dejar después planteado cuáles son las líneas terapéuticas a las cuales se apunta en un futuro y que se están desarrollando en la actualidad. Bien, entonces para arrancar vamos a repasar juntos algunos aspectos generales del sistema inmune. Ustedes saben que el sistema inmune tiene dos grandes compartimentos, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, los cuales van a mediar una respuesta inmune diferente. La respuesta inmune innata suele ser un tipo de respuesta rápida y no específica, mientras que la respuesta inmune adaptativa da una respuesta más espaciada en el tiempo y suele ser antígeno específica. A su vez, en este gráfico o en este dibujo vamos a poder ver cuáles son los principales componentes de cada una de estas dos ramas del sistema inmune. En el sistema inmune innato vamos a encontrar los macrófagos, las células dendríticas, células de tipo natural killer, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que forman parte de lo que son los granulocitos. Y en lo que es la respuesta inmune adaptativa vamos a encontrar a las células B, que son aquellas productoras de anticuerpos que tienen un BCR, y las células T, que tienen la familia de la CD4, la familia de la CD8, y dentro de cada una de ellas había diferentes subgrupos. Por ejemplo, dentro de la célula CD4 tenemos las T-helper1, T-helper2, T-helper17. Y en una superposición entre lo que es el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo se encuentran las células T natural killer y las células gamma delta T cells. Como saben, hay una comunicación continua entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo para poder montar una respuesta inmune efectiva contra el agente patógeno, contra la agresión o contra la señal de peligro que está visualizando el organismo. Y en esta respuesta inmune los principales constituyentes es un reconocimiento de qué es lo que me está generando ese daño, por ejemplo, vamos a poner en un contexto de una infección
una bacteria, el reconocimiento de esa bacteria, montar una respuesta efectora, pero luego, una vez que ya se hizo esa respuesta, tiene que haber una etapa de regulación para que todo ese sistema vuelva a un estado de homeostasis. Y una particularidad del sistema inmune, sobre todo el compartimento adaptativo, es que genera memoria. El cuerpo se acuerda de aquellos agentes extraños que vio, generando células T y células B de memoria. Bien, pero ¿por qué es importante que hablemos de la respuesta inmune o el rol del sistema inmune en cáncer? Hace muchos años, Hanahan y colaboradores plantearon el concepto de los hallmarks del cáncer, los cuales se van actualizando a medida que van pasando los años. Esta es la última versión de los hallmarks del cáncer, que fue publicada en Cancer Discovery en el 2022, es decir, el año pasado. Y los hallmarks del cáncer hacen referencia a todas aquellas capacidades funcionales que van adquiriendo las células a medida que se van transformando en células neoplásicas o células malignas, y que principalmente les dan la capacidad de poder formar tumores, de poder progresar y desarrollar metástasis. Los hallmarks del cáncer, como pueden visualizar en este dibujo, son varios, pero los que quiero destacar en esta charla es la capacidad de evasión de la respuesta inmunológica y el promover un microambiente inflamatorio. A través de estos dos hallmarks del cáncer se deja bien claro que el sistema inmunológico tiene un rol muy importante, tanto en lo que es el desarrollo de los tumores, la formación de los mismos y la progresión, que las células tumorales son capaces de instruir de alguna manera al sistema inmunológico, generando perfiles de activación diferentes en las células que están infiltrando ese tumor. También determina cuáles son las células que lo infiltran y en conjunto van a generar una comunicación que le va a permitir al tumor su crecimiento, su desarrollo de metástasis, generación de nuevos vasos sanguíneos e ir también contribuyendo a cada uno de los otros hallmarks del cáncer. Bueno, entonces está claro que el sistema inmunológico tiene un rol muy importante en lo que es el desarrollo del cáncer, y a medida que fueron pasando los años se fue entendiendo un poco más cuáles eran los roles puntuales que estaba teniendo el sistema inmune en esta enfermedad. En el 2018 se publicó un trabajo muy interesante en donde se clasificaba los tumores en función de su perfil de infiltrado inmune y se establecieron 4 categorías diferentes, las cuales se caracterizaban por una diferente proporción de macrófagos y linfocitos que estaban en ese tumor, el perfil de activación de esos linfocitos T, la tasa proliferativa del tumor, si era alta o baja, la heterogeneidad intratumoral, que se refiere a los diferentes clones de células que están presentes en ese tumor, y también otras características más asociadas a lo que es la respuesta inmune, como firmas de expresión génica, vías de señalización activas, etc. Y se vio que estas categorías tumorales estaban directamente asociadas, categorías del infiltrado inmune, estaban directamente asociadas con un diferente pronóstico en términos de sobrevida global de los pacientes. En particular, si observamos estas curvas de sobrevida, se puede ver que los tumores que se catalogan como C6 tienen una sobrevida peor que los que tienen un tipo de infiltrado inflamatorio de la categoría C3. Y si vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de infiltrado inmunológico, vemos que el C3 está caracterizado por tener un balance entre la proporción de macrófagos y de linfocitos, que hay una mayor proporción de células de T helper 1, la tasa proliferativa del tumor es baja, hay una baja heterogeneidad intratumoral y una alta firma de células T helper 17. Mientras que en la categoría C6 hay una firma predominante de lo que es la vía de señalización por TGF beta, hay una mayor proporción de macrófagos, no hay una distinción o una sobrerepresentación de células de la familia de T helper 1, hay una alta tasa proliferativa por el tumor y la heterogeneidad intratumoral es moderada. Es decir, que hay diferencias en términos del compartimento inmunológico entre estos tumores que se relacionan directamente con la sobrevida de los pacientes. Recientemente, en el 2020, se publicó una revisión que agrupaba diferentes estudios con una gran cantidad de pacientes y diferentes tipos tumorales, de cómo las diferentes células del sistema inmunológico, tanto innato como adaptativo, estaban asociadas con la sobrevida o el pronóstico de los pacientes
y podemos ver claramente que las células CD8 están asociadas con una mejor sobrevida, mientras que, por ejemplo, la familia de los macrófagos M2 se asocian con peor sobrevida. Y algo muy similar, que no está mostrado en esta diapositiva, pero sí está reflejado en el trabajo, es que la proporción de células que estaban infiltrando el tumor de estos grupos también se asociaba con la respuesta a tratamiento, principalmente a lo que es la respuesta a las inmunoterapias. Estas células del sistema inmunológico se encuentran dentro de lo que se conoce como el microambiente tumoral. El microambiente tumoral es ese ecosistema que está compuesto por diferentes tipos celulares, incluyendo a las células malignas o las células propias del tumor. ¿Cuál es la composición de las células del sistema inmunológico? Es muy importante porque, como vimos recién, está determinando la sobrevida de los pacientes, la capacidad invasiva y metastásica y también las respuestas clínicas a diferentes líneas terapéuticas. Como se puede ver en este cartoon, el microambiente tumoral está constituido por células del sistema inmunológico innato o adaptativo, fibroblastos, células tumorales y también diferentes células endoteliales que terminan formando los vasos sanguíneos asociados al tumor, a través de los cuales van a llegar diferentes nutrientes, oxígeno, etc. Bueno, podemos hablar de que el sistema inmune tiene un rol dual en lo que es el cáncer, porque por un lado trata de dar una respuesta inmune antitumoral, es decir, de controlar el crecimiento de ese tumor, erradicar las células tumorales, pero por el otro lado hay todos mecanismos de escape de esta respuesta inmunológica, que son respuestas protumorigénicas y que pueden estar mediadas también por el propio sistema inmunológico, a través de lo que es reclutar células inmunosupresores, producción de determinadas citoquinas, y diferente modulación de ese microambiente que torna a las células más propicias para poder crecer, proliferar y no ser reconocidas o eliminadas por el propio sistema inmunológico. En este contexto lo que quiero destacar es el término de inmunovigilancia, en donde el sistema inmune trata de identificar y eliminar las células tumorales. Estas células tumorales pueden expresar antígenos específicos de tumor o moléculas inducidas por estrés que son reconocidas como algo extraño por el sistema inmunológico y las elimina. Cuando esto falla, por diferentes razones, puede entrar en lo que es una etapa de progresión tumoral o mecanismos de evasión, que es lo que denominamos como escape tumoral. Todo lo que sabemos hoy sobre inmunoncología lo tuvimos que aprender de alguna manera y uno de los modelos que se utilizó para poder estudiar la respuesta inmune en cáncer fueron modelos experimentales de tumores en ratón. Me parecía que era oportuno poder darles un panorama de cuáles son los modelos a través de los cuales uno puede estudiar inmunoncología en ratones. Por un lado tenemos lo que es un modelo de líneas celulares en donde a ratones se los inocula con células tumorales. Estos van a establecerse y van a formar tumores que uno después los puede estudiar con diferentes metodologías, a través de lo que es citometría de flujo, expresión génica, expresión de proteínas, etc. Por otro lado, tenemos modelos en donde se va a inducir el desarrollo de un tumor a través de agentes externos, como pueden ser carcinógenos, la luz ultravioleta. Hay modelos genéticamente modificados, entre los cuales vamos a poder encontrar modelos de inmunodeficiencia, en donde hay ratones que están modificados genéticamente para carecer, por ejemplo, de algún tipo de célula del sistema inmune y se ve cuál es la implicancia que tiene el no tener una determinada población celular en el desarrollo de un tumor en forma espontánea o a través de lo que es el establecimiento de un tumor con una línea celular. Y también hay otros modelos genéticamente modificados que se refieren a alterar en el genoma del animal en una determinada población celular, por ejemplo, un gen. Voy a poner el caso que uso yo en mi doctorado, que es la mutación en BRAF B600C de melanoma. Nosotros tenemos ratones que están genéticamente modificados para que en los melanocitos únicamente se exprese el oncogen BRAF con la mutación característica de melanoma. Uno induce esa expresión y puede evaluar después el desarrollo de melanoma y la implicancia que tienen diferentes células del sistema inmune o lo que uno quiera estudiar.
¿sí? Eso sería un modelo genéticamente modificado. Acá en la imagen se puede ver que también se pueden estudiar, por ejemplo, de lesiones en KRAS o P53, RBB2. Hay un montón de modelos transgénicos que están asociados con mutaciones oncogénicas asociadas a diferentes tipos tumorales que son comerciales, de hecho, las líneas de esos ratones. Otra de las aproximaciones es lo que se conoce como modelos de PDX, que están más asociados con todo lo que es el estudio de tumores humanos. Esto tiene la particularidad de que para poder inocular células humanas en un ratón, el ratón va a tener que tener comprometido su sistema inmunológico, porque como ustedes se deben estar imaginando en este momento y que si estuviera ahí con ustedes les preguntaría por qué. Obviamente el ratón va a reconocer a las células humanas como algo extraño, entonces para que se pueda establecer ese tumor, lo que tenemos que tener es un ratón que carezca del sistema inmunológico. Entonces se van a inocular estas células humanas, se establecen lo que son los PDX, y una vez después lo que puede hacer es tratar de, por diferentes estrategias, humanizar a ese animal, inoculando, por ejemplo, células B, células T o células dendríticas humanas. Este escenario es bastante complejo, tenemos que saber muy bien trabajar, pero está disponible y hoy en día se está usando mucho la tecnología de PDX, sobre todo para la evaluación de respuesta a tratamiento. Bien, siguiendo con esto de los modelos experimentales de tumores en ratón, acá se puede ver cómo los diferentes tipos de modelos que les estuve planteando recién, derivados de líneas celulares, PDX, genéticamente modificados o inducidos a nivel de ambiente, cómo fueron aplicados para diferentes fines, como entender la biología del tumor, hacer estudios de pronóstico, imágenes, modelado o evaluación de terapias. Se puede ver que los que se usan con mayor frecuencia son los derivados de líneas celulares. ¿Y por qué? Porque es muy fácil mantener en cultivo una línea celular. Uno puede hacer muchos criotubos, muchas placas en simultáneo, inoculando una gran cantidad de ratones con una misma línea celular, establecer muchos tumores y armar grupos interesantes para tratar o para estudiar en el laboratorio. Y respecto a lo que corresponde a el tipo de animales que se utilizan, se puede ver que se utilizan ratones competentes, es decir, con un sistema inmune capaz de montar una respuesta inmunológica, pero que una gran proporción de trabajos utilizan ratones que están comprometidos, es decir, que son inmunodeficientes. Y respecto a cuáles son los genotipos que tienen estos ratones inmunodeficientes, podemos hablar de ratones RAG, NOG, SID, SCID, NSG, NUD, etc., que después los pueden ir a buscar cada uno en forma individual, los pueden googlear, se venden, son comerciales, pero a grandes rasgos lo que tienen cada uno de estos ratones es alguna deficiencia en el sistema inmunológico. Algunos pueden no tener, por ejemplo, los que tienen son knockout para RAG, suelen no tener células T o B maduras. Hay otros que no tienen compartimento inmune innato, etc. ¿Sí? O sea, cada uno de estos ratones tiene una particularidad y en función de qué es lo que uno quiere ir a estudiar, es el tipo de ratón que tiene que utilizar. Bueno, haciendo uso de estos modelos experimentales de tumores en ratones, con cepas de ratones inmunocompetentes o inmunodeficientes, se planteó el concepto de la inmunovigilancia. Este trabajo muy interesante ya de unos años atrás, del 2000 y monedas, se había inoculado a ratones con un carcinógeno. Estos ratones eran inmunodeficientes o inmunocompetentes. Recordemos, los inmunodeficientes son los que carecen de algún compartimento del sistema inmunológico. Y con el transcurso de los días se fue evaluando la aparición de tumor. Se observó que los ratones inmunodeficientes, que son la línea roja, eran aquellos que tenían que podían establecer tumores en mayor frecuencia respecto a los ratones inmunocompetentes. Entonces, de alguna manera, esto nos quería decir que el sistema inmunológico estaba teniendo un impacto en el establecimiento de los tumores y que es un supresor tumoral extrínseco, es decir,
que el estado inmune de un ratón va a determinar si va a poder establecerse o no un tumor. Con una aproximación muy similar, haciendo uso de ratones creciendo tumores, creciendo en ratones inmunocompetentes o inmunodeficientes, se planteó la teoría de la inmunoedición, en donde se establece que el sistema inmune tiene la capacidad de editar o esculpir al tumor. ¿Y cómo lo hace? Generando la selección de células menos inmunogénicas a medida que va eliminando aquellas células que son más inmunogénicas. ¿Cómo lo vieron esto? Lo vieron con un experimento, como se plantea en este dibujo, donde había un tumor creciendo en ratón inmunocompetente o inmunodeficiente, se establecieron líneas celulares de cada uno de estos tumores y se desafió a un nuevo ratón con esa línea, monitoreando después el crecimiento tumoral. Y lo que se observó es que las líneas celulares que devenían de un tumor que había crecido en un ratón con sistema inmune, es decir, inmunogénica, al momento de establecer un tumor en un nuevo ratón, a todos los ratones les crecía un tumor. Mientras que si la línea celular devenía de un ratón con inmunodeficiencia, había un cambio en el porcentaje de tumores que se lograban establecer. Había algunos que regresionaban y no se lograba establecer nunca el tumor, mientras que en otros sí crecía. Entonces esto lo que planteó es que de alguna manera el sistema inmunológico lo que está haciendo es editando a estas células tumorales, haciendo que aquellas que habían sido vistas por el sistema inmunológico, ahora cuando se desafía a un nuevo ratón, puedan escapar de este sistema inmunológico, mientras que la que nunca vio al sistema inmune al inyectarse en un ratón, tiene probabilidades de ser vista por el sistema inmunológico y no establecerse, o sea, regresionar, o puede escapar. ¿Sí? Es decir, que de alguna manera entonces el sistema inmune tiene la capacidad de editar y por eso lo denominamos como inmunoedición de las células tumorales. El concepto de la inmunoedición y de la inmunovigilancia llevó al planteo de lo que es la teoría de las 3E, donde se deja ejemplificado este rol dual que tiene el sistema inmune en cáncer, donde por un lado puede llevar a lo que es la supresión y por otro lado a la progresión de las células tumorales. En síntesis, esta teoría lo que plantea es que el sistema inmune puede reconocer y eliminar a las células tumorales que pueden devenir en el desarrollo de un cáncer. A su vez puede mantener un residual de células en un estado de latencia, que es lo que es un estado de equilibrio, pero mientras tanto va a ir esculpiendo al tumor, facilitando que se seleccionen aquellas variantes que son variantes o células tumorales que tienen una mayor capacidad de evadir a la respuesta inmunológica antitumoral y de esta manera progresar. ¿Qué es lo que plantea entonces la teoría de las 3C? Está bastante ejemplificado en esta imagen, en donde una célula en un tejido normal o células normales, por diferentes estímulos, inflamación crónica, adquisición de determinadas mutaciones, radiación o carcinógenos, puede transformarse generando así células de tipo neoplásicas o células malignas, las cuales van a entrar en una primera instancia en una fase de eliminación, en donde la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa van a trabajar en conjunto, en forma colaboradora, para destruir ese tumor en desarrollo, antes de que se vuelva clínicamente evidentes. Hay una gran cantidad de moléculas y de tipos celulares que están participando en esta fase de eliminación. Si esta fase llega a su fin, entonces va a evitar el desarrollo de un tumor si se logran eliminar completamente todas las células tumorales, pero sin embargo, si hay alguna célula que por alguna razón no logra ser eliminada, puede entrar en una fase denominada equilibrio, en donde el sistema inmune adaptativo tiene un rol muy importante a través de las células T, las citoquinas como interleuquina 12 e interferón gamma, que van a mantener a las células tumorales en un estado de dormancy. A su vez, en este momento es donde va a entrar lo que es el rol de la inmunoedición, en donde se van a ir seleccionando aquellas variantes de células tumorales que son más propensas a evadir la respuesta inmunológica en una etapa de escape inmune, en donde el microambiente de este tumor se torna mucho más inmunosupresor, las células adquieren la capacidad de poder evitar ser reconocidas por el sistema inmunológico a través de una gran cantidad de mecanismos que los vamos a ver un poco
o sea, en un poco más en detalle a continuación en la próxima sección. Pero todo esto es lo que se denomina la teoría de las 3E, en donde el sistema inmune va a tratar, por un lado, de suprimir el crecimiento de estas células tumorales, luego va a tratar de mantenerlas en un estado de equilibrio hasta entrar en lo que es la fase de escape, donde el sistema inmune no logra controlar el crecimiento tumoral y progresa. Bien, si nos ponemos a mirar un poco más en detalle cómo es la fase de eliminación, en esta, como dijimos, colabora la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa. Van a tratar de identificar cuáles son las células tumorales que están empezando a emerger. Hay un control cuantitativo de la tumorigénesis y la eliminación de las células está principalmente mediada por las células T. Hay una eliminación de células que son inmunogénicas, hay un reconocimiento de antígenos específicos de tumor o antígenos asociados a tumor. Acá les dejé un mini detalle de cuáles son los antígenos específicos del tumor, que son aquellos que están ausentes en células normales y que son expresados en células tumorales por mutaciones de lesiones o diferentes cambios a nivel genético. Y también se las pueden conocer como neoantígenos. Están los antígenos asociados a tumor, que están presentes en células normales, pero expresados en forma aberrante en las células tumorales. Y hay otros que son los antígenos Cancer Testis Antigens, que se expresan exclusivamente en células de lo que es la línea germinal, pero se expresan en forma aberrante en células tumorales. ¿Cuáles son los mecanismos efectores que están implicados en la inmunidad antitumoral? A grandes rasgos es importante destacar que el tumor lo que va a hacer es liberar antígenos, o liberar o expresar antígenos junto con TAMs o señales de alarma, de daño. Estos van a activar a las células dendríticas o células presentadoras de antígeno, las cuales los van a procesar y lo van a mostrar a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Van a viajar estas células dendríticas al ganglio, donde van a activar linfocitos T vírgenes, pueden ser linfocitos T CD4 o a través de lo que es la cross-presentación a los linfocitos T CD8. Estos linfocitos T activos van a migrar hacia el tumor, donde van a mediar su respuesta efectora, eliminando a las células tumorales. ¿Cómo es el proceso de activación de las células T? No se los voy a recordar ni a explicar en detalle, pero sí necesitamos saber que requería de la interacción específica TCR con el antígeno que estaba siendo expresado en el contexto del MHC, las moléculas coestimulatorias y citoquinas que terminaban de montar toda esta activación del linfocito. Dentro de estos mecanismos efectores podemos separar lo que es la respuesta por CD4 y la respuesta por CD8. Es importante destacar que si bien se suele hablar mucho de las células CD8 en el contexto de cáncer, las células CD4 también tienen un rol importante en la que es la inmunidad antitumoral a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, van a ayudar a lo que es la activación de los linfocitos T CD8 citotóxicos. También pueden promover la secreción de diferentes citoquinas con actividad antitumoral y ayudar a las células B a lo que es la producción de anticuerpos contra antígenos tumorales. A través de estos diferentes mecanismos van a promover la eliminación de estas células tumorales. Respecto a lo que son el rol de las células citotóxicas, como las células CD8, estas van a poder inducir la apoptosis de las células tumorales a través de lo que es el eje de las perforinas granzimas, de FAS y FAS ligando, o también por medio de lo que es la secreción de citoquinas como interferón o TNF, que van a llevar a una muerte celular, pero también tienen un rol en lo que es la modulación del microambiente inmune antitumoral. Bueno, todo esto que mencionamos recién de los mecanismos efectores se pueden englobar en lo que es el ciclo inmune frente al cáncer, donde básicamente se resumen una serie de etapas, como es la respuesta inmune antitumoral. Comienza con lo que es la liberación de antígenos por parte de las células tumorales. Estos antígenos son capturados por las células dendríticas, las cuales van a madurar y los van a presentar en el contexto del MHC, en el ganglio linfático a linfocitos T, CD4 o CD8. En este ganglio se van a activar y diferenciar estas células. Estas células T maduras y activas van a migrar a través de diferentes vasos a lo que es el tumor. Van a infiltrar las células T dentro del tumor
donde van a hacer un reconocimiento específico de las células cancerígenas o las células tumorales, induciendo la muerte de estas células a través de la vía de Fas ligando o granzima, entre otras. Para que este ciclo inmune frente al cáncer avance en cada una de las etapas, hay una serie de moduladores positivos de la respuesta que son moléculas, citoquinas o diferentes proteínas expresadas tanto por las células tumorales como por las células del sistema inmune, que van a permitir que se vaya avanzando de una etapa hacia la otra. Por ejemplo, podemos hablar de la expresión de moléculas coestimulatorias, de la expresión de interferón, las moléculas presentadoras de antígeno, entre otras. Sin embargo, si hay alguna falla en alguno de estos moduladores positivos, fallan pueden ser pérdida de expresión, alteraciones, un desbalance, etcétera. Lo que va a pasar es que no se va a poder dar correctamente este ciclo inmune frente al cáncer, no vamos a poder montar una respuesta inmune antitumoral exitosa y vamos a entrar en lo que es la fase de escape o de progresión. En esta imagen se pueden observar, por un lado, en lo que es la caricatura derecha, cómo cada una de las etapas puede estar asociada con diferentes moduladores negativos o inhibitorios de las reacciones o de las respuestas inmunológicas. Y del lado izquierdo se pueden visualizar en un resumen de diferentes mecanismos de escape inmunológico, que puede ser competencia metabólica, alteraciones genéticas, alteraciones en lo que es la vía de presentación antigénica, una alteración en lo que es el tráfico de las células, sobre todo células T, hacia el tumor, la señalización a través de lo que es el TCR asociado con células T CD8 exhaustas e inmunosupresión. Obviamente que todos estos mecanismos están incluidos en alguna parte de este ciclo de inmune frente al cáncer que está fallando y no pudiendo montar una respuesta inmune exitosa. Nosotros ahora a continuación lo que vamos a tratar de ver es un poquito el panorama general de cada uno de estos mecanismos de escape que pueden estar implicados en la progresión tumoral. En lo que respecta a lo que son las perturbaciones metabólicas, las células tumorales lo que pueden hacer es cambiar su patrón de expresión de moléculas de importación de nutrientes, así como también pueden empezar a cooptar por subproductos metabólicos como fuentes de energía, y de esta manera lo que van a estar haciendo es modificando la disponibilidad que tienen las células T, por ejemplo, de diferentes aminoácidos o nutrientes que son necesarios para su correcta función y supervivencia. ¿Por qué las células tumorales pueden generar estas perturbaciones o alteraciones a nivel metabólica? Por cambios en lo que son los perfiles de expresión génica asociados con mutaciones drivers o con señalizaciones parácrinas con el estroma. Por otro lado, puede haber alteraciones en lo que es la presentación antigénica. En este sentido, va a haber defectos en todo lo que es el procesamiento y la carga de los antígenos en las moléculas de HLA por parte de las células tumorales. Y acá se pueden encontrar diferentes puntos en los cuales pueden estar estas alteraciones. Por un lado, pueden ser mutaciones en genes que codifican para subunidades del proteosoma. Por otro lado, pueden ser mutaciones en los genes de TAP, defectos en lo que es la expresión de las chaperonas o también defectos en lo que es la expresión de las moléculas de HLA. Todos estos, de alguna manera, lo que van a tener como consecuencia final es cambios en la presentación antigénica a las células CD8 en el contexto del reconocimiento del tumor. Por otro lado, podemos encontrar alteraciones en lo que es el tráfico de las células T hacia el tumor. Puede ser un tráfico ineficiente de las células hacia el tumor o también la inducción de la muerte de estas células, en lo que es, por ejemplo, la hipótesis del contraataque, en donde las células tumorales inducen la muerte de las células T en vez de que las células T induzcan la muerte de la célula tumoral. Que después, si quieren, pueden entrar un poco más en detalle yendo a buscar esto en literatura, que hay un montón al respecto. ¿Por qué pueden darse estas alteraciones? Puede ser un
un desbalance en la expresión de receptores de quimiosinas, tanto de las células T como también las quimiosinas producidas por los tumores, cambios en lo que es la vasculatura, regulación a la baja, o sea, disminuir en la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales, o mecanismos de inmunosupresión por parte de las células tumorales, en donde favorecen el reclutamiento de células inmunosupresoras, moléculas solubles o diferentes vías de señalización asociadas con el tráfico de células T. Otro mecanismo de escape importante es la inmunosupresión general en el microambiente tumoral. Las células tumorales van a tener un perfil de expresión que puede ser más propicia al reclutamiento de células inmunosupresoras, así como también a inducir un perfil de activación inmunosupresor en estas células inmunes que están infiltrando el tumor. Las células inmunosupresoras por excelencia que infiltran los tumores suelen ser células mieloides supresoras, macrófagos M2, células T-Rex, células B regulatorias, células dendríticas con un perfil tolerogénico. Estas células, al igual que las células tumorales, pueden empezar a secretar diferentes moléculas, como por ejemplo interleuquina 10, TGF beta, VEGF, expresión de ligandos de moléculas inhibitorias como PDL1 u otros checkpoints, PD1, TIM3, que van a regular en forma negativa la respuesta inmune antitumoral, remodelar la matriz extracelular, promover la angiogénesis y de esta manera van a ser propicias a favorecer el escape inmunológico, la progresión tumoral y de hecho también van a favorecer la migración y el establecimiento de metástasis por parte de estas células tumorales. Hay una gran pregunta que es, ¿qué sabemos del microambiente tumoral, no? Esta es un área que fue creciendo mucho su conocimiento a lo largo de los últimos años y podemos estar hablando una charla entera de microambiente tumoral, sobre todo lo que es el área del microambiente inmune del tumor y las células que lo están infiltrando. Hay una gran cantidad de trabajos que describen o que hacen categorías sobre cómo uno puede clasificar a los tumores de acuerdo a su infiltrado inmunológico. De hecho, yo al principio de la clase les mostré una primera categorización que se hizo en el 2018. Pero a medida que fueron avanzando las tecnologías, sobre todo con lo que es la transcriptómica, las técnicas de single cell y de imaging, pudimos ir aprendiendo mucho más sobre este microambiente tumoral. En el año 2021 se publicó un trabajo, que es el que les dejo acá por si lo quieren ir a leer, en donde lograron clasificar una gran cantidad de tipos tumorales en función de cómo era su composición, ¿no? Del sistema inmune. Y que estaban asociados a tanto sobrevida, como habíamos visto antes, pero también a lo que es la respuesta a inmunoterapia. A grandes rasgos podemos decir que los tumores pueden tener un microambiente inmune caliente o frío, pero que a su vez este caliente o frío tiene como subcategorías. Por un lado tenemos un inflamado, un excluido y un desértico. Y a su vez en este trabajo se sumaron como estas categorías de que el desértico puede ser depletado, fibrótico, o podemos hablar de que esté inflamado, no fibrótico o fibrótico, y cada uno de los cuales a su vez tenía diferentes formas de expresión génica, lo cual los permitía como definir y categorizar. Pero ahora sigamos un poco más a cuáles son los miembros que están formando parte de este microambiente, sobre todo a nivel de inmunosupresor. Podemos hablar de las células T exhaustas, que seguro las escucharon mencionar en algún momento de la carrera o de su trabajo, de su vida profesional. De hecho, están bastante en auge desde hace unos años esta familia de células T. No solamente en el contexto de cáncer, sino también en el contexto de infecciones virales. Las células T exhaustas se refieren a aquellas células que estuvieron expuestas en forma crónica a un antígeno y que se tornaron no responsivas, o sea, no van a responder más ante la estimulación antigénica. Suele estar acompañado de el aumento de la expresión de diferentes células que son, marcadores de superficie o moléculas de superficie que son inhibitorias, como por ejemplo la expresión de LAC3, TIM3 o PD1. Y van a bajar lo que es la producción de moléculas efectoras, la enzima perforina interferón, y también baja su tasa de proliferación. Es decir, que de alguna manera pierden su capacidad efectora.
Hay muchos trabajos en donde se estudia el rol de las células T exhaustas desde lo que es la progresión del tumor a lo que es la respuesta a inmunoterapias. Y a su vez, digo que son una familia muy grande las células T exhaustas porque se las pueden categorizar en exhaustas terminales. Bueno, la verdad que es un mundo del que yo no estoy muy ducha porque no trabajo con este tipo celular, pero sí les digo que es un mundo entero de vuelta para explorar e ir a analizar. Otro miembro importante del microambiente tumoral son las células mieloides supresoras. Estas células tienen un origen mieloide, son una población bastante heterogénea. Hay dos grandes subgrupos que están en base a su morfología, la expresión de moléculas de superficie, y mecanismos de supresión. Tenemos la familia de las células granulocíticas y monocíticas. Acá les dejé los principales marcadores de estas células. Se suelen expandir en condiciones patológicas, como por ejemplo el cáncer es una de ellas. Tienen característica de producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno y arginasa 1, a través de las cuales van a mediar una respuesta inmune protumorigénica, es decir, de inmunosupresión. Pueden tener un rol tanto a nivel tumoral, que suele ser como una capacidad inmunosupresora mucho más fuerte, que son mecanismos no específicos, o en los órganos linfáticos periféricos, en donde es una supresión más antígeno específica. Otro de los componentes importantes del microambiente tumoral que no quiero dejar pasar en esta charla es hablar de los macrófagos y de los macrófagos asociados a tumor. Los macrófagos, la verdad que son una de las células infiltrantes en el tumor que están en mayor porcentaje, o sea, suelen ser una de las células infiltrantes que están en mayor número en los tumores y tienen un rol dual de vuelta. ¿Por qué? Porque tenemos macrófagos que son protumorales y otros que son antitumorales. Y en función de cuál es el porcentaje que haya de unos o del otro, y el estado de activación, van a asociarse con mejor o con peor sobrevida. Como saben, los macrófagos son células con capacidad fagocítica, son células del sistema inmune innato, son muy plásticas, pudiendo adquirir una gran cantidad de estados de activación diferentes y a su vez pueden ir y venir de un estado en el otro. Los macrófagos M1, en términos generales o clásicamente activados, son aquellos que son proinflamatorios o antitumorales, mientras que los M2 son los alternativamente activados, antiinflamatorios y protumorales. Estos macrófagos pueden devenir de monocitos circulantes o también de macrófagos residentes de tejido. Hay una gran cantidad de moléculas que son las que van a estar asociadas con el reclutar estas células al microambiente inmune tumoral. Y a su vez, este microambiente inmune tumoral va a moldear el comportamiento de los macrófagos a través de diferentes estímulos o de diferentes moléculas. En general, se suele haber un balance, o sea, suele ser más el porcentaje de macrófagos de un fenotipo protumoral o inmunosupresor respecto a los de tipo M1-like, ¿no? Pero son una población que está muy en estudio. Hay muchas controversias respecto a cómo son los modelos para poder estudiarlos in vitro en el laboratorio, porque no hay nada que sea como 100% estandarizado, si bien se sabe que hay ciertos estímulos que llevan hacia un lado o hacia el otro. Son células tan plásticas que es bastante difícil de poder estudiar a gran escala, ¿no? En este dibujo les dejo bastante resumido los principales roles que tienen los M1-like y los M2-like. Pero como ven, en general los M2 se asocian con la supresión, con evasión y metástasis, con la proliferación y la sobrevida de las células tumorales y la angiogénesis, mientras que los M1 están asociados con favorecer la activación y maduración de las células dendríticas, la fagocitosis de las células tumorales, apoptosis de las células tumorales y la activación de las células T para montar una respuesta inmune antitumoral efectiva. Bien, otro de los mecanismos que dijimos que podían estar asociados con el escape inmunológico son las alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas se suelen asociar con un concepto que vamos a ver más adelante, que es la carga mutacional, la expresión de neoantígenos y la presentación antigénica. Van a tener un impacto en cuál es la composición del microambiente tumoral. ¿Por qué? Porque pueden hacer, de alguna manera, por activación de vías de señalización específicas, etcétera, que la célula tumoral produzca determinados
determinadas moléculas o mediadores solubles que tengan actividad anti o protumoral y que a su vez recluten diferentes tipos de células del sistema inmunológico. Entonces, ¿cuál es el perfil de alteraciones genéticas de una célula tumoral? Tiene un impacto en la respuesta inmune antitumoral, en el desarrollo y en la respuesta a tratamientos, principalmente porque va de alguna u otra manera modular ese infiltrado inmunológico y modular, y de esta forma, por ende, modular el crecimiento, ¿no? Acá, como ejemplo, dejé las alteraciones en KRAS. Están asociadas con una reprogramación metabólica, suelen aumentar, por ejemplo, la expresión del transportador de glucosa 1. Hay una modulación del microambiente inmune a través de favorecer la expresión de GM-CSF y de esta manera reclutar células mieloides que van a impedir o interferir en el infiltrado de células CD8. Aumento de macrófagos en el sitio tumoral. Por otro lado, la formación de un estroma tumoral está impactada por las mutaciones en KRAS y un aumento en lo que es la proliferación de célula tumoral a través de la señalización de MAP quinasas y PI3K. En esta instancia, como estamos hablando del sistema inmune, lo que más quiero destacar es cómo van a estar asociadas con la reprogramación metabólica y la modulación del microambiente inmunológico. Bien. Otra de las maneras que les dije que que pueden cooptar las células tumorales o las células del sistema inmune es la expresión de moléculas de puntos de control inhibitorios. Los tumores suelen apregular estos puntos de control inhibitorios como mecanismos de escape porque de alguna u otra manera van a interrumpir el ciclo inmune del cáncer y de esta manera promueven el crecimiento tumoral. ¿Cuáles son los puntos de control inmunológicos? Hay muchos. Los que vamos a discutir hoy son CTLA4, PD1, TIM3, TIGIT y LAG3. Cuando hablamos de PD1 hablamos del eje PD1-PDL1, que es su ligando. Bueno, CTLA4 tiene como ligando CD80 y CD86, que como saben están expresados por las células presentadoras de antígeno y son señales coestimulatorias que interactúan con CD28 de la célula T. Sin embargo, CTLA4 tiene mayor afinidad por CD80-CD86, que es su ligando natural, que es CD28. ¿Cómo va a mediar la inmunosupresión este CTLA4? Puede hacer, por un lado, la transendocitosis, reduciendo la expresión de CD80 y CD86 en la membrana de la célula presentadora de antígeno, es decir, que de alguna manera va a interrumpir o disminuir la señalización por CD28. Puede inhibir la vía de PI3 quinasa AKT en la célula T, por lo cual va a impedir su función efectora. O también puede reclutar SH2 para interrumpir también la señalización de las células T por su receptor. Y tiene un rol extrínseco a través de inducir la expresión de TGF beta, que va a reducir la expresión de CD80-CD86 y perdón, induce la expresión de IDO en las células presentadoras de antígeno por medio de la interacción con CD80-CD86 y de esta manera va a alterar lo que es la biodisponibilidad de triptofano y la supresión de las células T. Bien, respecto a PD1, PD1 es expresado por los linfocitos T y los linfocitos B después de la estimulación con del receptor antigénico, regula la biología de las células T en lo que es la periferia principalmente y está asociada con el perfil de exhaustamiento de las células T. Los ligandos de PD1 son PDL1 y PDL2, que se expresan en células presentadoras de antígeno, pero también se pueden expresar en células no hematopoyéticas por citocinas proinflamatorias y también en células tumorales. Van a ver que es muy frecuente escuchar hablar de la expresión de PDL1 por la célula tumoral.
PDL1 o PDL2, cuando es expresado en las células presentadoras de antígenos, las células tumorales, va a interactuar con PD1 de las células T y va a generar una señalización inhibitoria en estas células, evitando su función efectora. También las células tumorales pueden secretar vesículas que expresen PDL1 y actuar más a nivel del ganglio linfático drenante, no en el sitio tumoral. Y después por diferentes mecanismos de señalización intracelular, como por ejemplo los dominios ITIM e ITSM de PD1, van a reclutar diferentes fosfatasas, las cuales van a interrumpir la señalización por TCR, pese a que haya un reconocimiento de antígeno en el contexto de MHC. Y van a inhibir también la señalización por PI3 quinasa AKT, lo cual va a estar asociada de vuelta con la función efectora de las células T. PD1 tiene un papel muy importante en lo que es evitar la activación constitutiva de los linfocitos T y por eso está asociado con lo que es el exhaustamiento de estas células. Otros puntos de control inhibitorios pueden ser LAC3. LAC3 tiene como ligando a MHC de clase 2, a GAL3, a L-sectin y FGL1. Van a inhibir la función de las células T a través de un dominio citoplasmático que tiene un motivo Kiel, como se puede ver acá en este dibujito. LAC3 tiene más afinidad por MHC de clase 2 que CD4 y LAC3 puede ser expresado por células T-Rex inhibiendo la proliferación y la función de las células presentadoras de antígeno. Tiene un rol bastante complejo que todavía se está estudiando bien cuáles son los mecanismos y las vías de señalización activadas por LAC3 para inducir la inmunosupresión o evitar la respuesta por células T. Hay una gran cantidad de ensayos clínicos que están estudiando el rol de LAC3, su inhibición con anticuerpos monoclonales, ya sea solos o en combinaciones con anti-PD1. Y estamos a la espera de los resultados, pero bueno, ya hay un inhibidor de LAC3 que fue probado en la clínica, que lo vamos a ver más adelante en el contexto de melanoma. Por su parte, TIM3 se expresa en las células T como en las células del sistema inmune innato. Sus ligandos son CEACAM1 y galectina 9, entre otros. El ligando CEACAM1 se puede unir en cis o en trans. En trans va a mediar la función inhibitoria de la célula T. HMBG1, que es otro de los ligandos de TIM3, se puede unir al TIM3 cuando está expresado en las células dendríticas asociadas a los tumores, inhibir la respuesta inmune innata, es decir que TIM3 tiene un rol dual en el hecho de que inhibe la respuesta inmune adaptativa a través, por ejemplo, de CEACAM1 y puede inhibir la de la respuesta inmune innata a través de HMBG1. Y todavía se está estudiando bien cuáles son las moléculas de señalización implicadas en TIM3. Hay algunos ensayos clínicos que están estudiando el bloqueo de TIM3 en la clínica, de vuelta en monoterapia o en combinación con anti-PD1. Respecto a TIGIT, que es el último de los puntos de control inhibitorios que vamos a estar mencionando, también hay ensayos clínicos que lo están estudiando, el bloqueo en monoterapia o en combinación con anti-PD1. Se va a unir a CD112 o CD155 y se unen en mayor afinidad que la molécula coestimulatoria a la cual se pueden unir estos dos ligandos, que es CD226. Inhibe la vía de PI3 quinasa, MAP quinasa y NF-kappa beta, que están implicadas en lo que es la activación de la respuesta por células T o también por células NK. Y aumenta en las células dendríticas la producción de interleuquina 10, suprimiendo de esta misma manera también a la función efectora de las células T. Como se puede ver en este cartoon, los diferentes puntos de control inhibitorios que estuvimos mencionando, como LAC3, TIM3 y TIGIT, al igual que PD1, se expresan en diferentes células de lo que es el sistema inmune
como NK, CD8 y células T-Rex, las cuales hoy en día lo que se está tratando de evaluar es el bloqueo con anticuerpos monoclonales de estos puntos de control para, por un lado, lo que es NK y CD8, favorecer las funciones efectoras de estas células y el control del crecimiento tumoral, pero en el caso de lo que son las células T-Rex, disminuir su funcionalidad, de vuelta favoreciendo en combinación al control del crecimiento tumoral. Bueno, de esta forma podemos ver cómo hay diferentes puntos de control inhibitorios, los cuales tienen diferentes mecanismos de acción y son expresados por diferentes tipos celulares. Entonces, el bloquear cada uno de ellos con anticuerpos monoclonales va a tener un impacto diferente, algunos pudiendo promover una respuesta inmune adaptativa y otros también van a poder favorecer la respuesta inmune innata a través de lo que son el fenotipo de las células dendríticas o el reclutamiento de las células mieloides. Entonces, combinar el bloqueo de estos tipos de receptores puede dar lugar a diferentes efectos en lo que es la respuesta inmunológica. Y si seguimos hablando de lo que es el bloqueo de estos puntos de control inhibitorios, es importante destacar que se desarrollaron inhibidores como los anticuerpos monoclonales y que los que están más extendidos en lo que es su uso en la práctica clínica, el desarrollo y que más se conoce sobre su mecanismo de acción son los inhibidores de anti-PD1, PDL1 y CTLA4. Principalmente el anti-CTLA4 tiene un rol en lo que es el priming de la respuesta inmunológica a nivel de ganglio linfático, mientras que los anticuerpos contra PD1 PDL1 tienen un rol en el microambiente tumoral, además de a nivel de ganglio linfático. La idea de la inmunoterapia basada en el bloqueo de puntos de control inhibitorios es superar esta retroalimentación negativa, es decir, inhibir a esos puntos de control que nos están frenando el ciclo inmune del cáncer para que ahora pueda volver a estar encendido, generando una respuesta inmune antitumoral. El desarrollo de estos inhibidores de puntos de control contra anti-PD1 y anti-CTLA4 revolucionó el tratamiento del cáncer. Fue lo que dio lugar a que James Allison y Tasuku Honjo reciban el premio Nobel en el 2018 por el descubrimiento de estas terapias y el impacto que tuvo en lo que es la práctica clínica y el outcome de los pacientes. En este sentido, quiero destacar cómo fueron aumentando con el paso de los años el número de ensayos clínicos disponibles, por ejemplo, para lo que es el EGPD1, PL1, tanto en monoterapia como en combinación. Desde el año 2014 hasta el año 2020 fue aumentando mucho el número de ensayos clínicos que están evaluando el uso de estos tratamientos en pacientes con cáncer. Y no solamente podemos hablar de esto, sino que se está probando en combinación con diferentes agentes como inhibidores de lo que es VEGF o la vasculatura, la combinación con CTLA4, radioterapia, quimioterapia, LAG3, etc. O sea que claramente fue un antes y un después en el tratamiento de los pacientes, el desarrollo de las inmunoterapias. Bueno, el bloqueo de CTLA4 induce la regresión tumoral por diferentes mecanismos, entre los cuales quisiera destacar que, por un lado, favorece la depresión de las células T-Rex intratumorales a través de lo que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Por otro lado, va a favorecer la respuesta por las células T, o sea, una respuesta efectora de las células T, al evitar que CTLA4 interaccione con CD28 y de esta manera no se dé la señal de coestimulación correcta para que las células T estén activas. Mejora la respuesta clonal de las células T a los neoantígenos y va a desplazar el microambiente inmune antitumoral por estos mecanismos lejos de lo que es la inmunosupresión. A modo de ejemplo de la aplicabilidad del bloqueo CTLA4 en la clínica, es el uso del ipilimumab en melanoma, en donde logró un aumento en la sobrevida global de los pacientes de melanoma, en combinación con dacarbazina, como se puede ver a la derecha en color amarillo, se ve cómo aumenta la sobrevida de los pacientes respecto a placebo y dacarbazina. Más extendido es el uso del bloqueo de PD1 y PDL1, el cual también induce la regresión tumoral
a través de favorecer la activación y la proliferación de las células T, favoreciendo también la generación de una respuesta de memoria, revitaliza a las células T específicas del tumor intratumorales, favoreciendo así la eliminación de estas células, y tiene un impacto no solamente en las células CD8, sino también en las células CD4. Y la respuesta al bloqueo de PD1-PDL1 está asociada con la expresión de PDL1 tanto por las células del sistema inmune como por las células tumorales. Un ejemplo clínico del bloqueo de PD1 es el uso de nivolumab de vuelta en melanoma, en donde se puede observar en las curvas de sobrevida y de sobrevida libre de progresión cómo la administración de nivolumab aumenta la sobrevida de los pacientes respecto a dacarbazina y también aumenta la sobrevida libre de progresión en los pacientes que recibieron nivolumab respecto a dacarbazina. La tasa de respuesta es del 40% frente a un 14% con dacarbazina. Por otro lado, si comparamos los perfiles de respuesta de pacientes con nivolumab respecto a pacientes que recibieron otros regímenes disponibles, se puede observar cómo el cambio en el tamaño tumoral es mayor en los pacientes que recibieron nivolumab respecto de los pacientes que recibieron otras líneas terapéuticas. Esto es para pacientes con melanoma metastásico. Si bien hasta ahora yo les mostré únicamente el tratamiento de los pacientes con monoterapia, es decir, con ipilimumab o con nivolumab por separado, lo que se usa mucho en la práctica clínica es la combinación de anti-CTLA4 y anti-PD1, es decir, combo de nivo más ipi. Hay muchos estudios preclínicos que se hicieron que mostraron que hay una sinergia entre estos dos puntos de control inhibitorios en términos de que si yo bloqueo uno y bloqueo el otro, logro un mayor control del crecimiento tumoral. No se los puse en la presentación para no marearlos con tanta información, pero son todos papers que ustedes pueden ir a buscar si están interesados en el tema. Y como eso daba muy bien, se hicieron muchos ensayos clínicos donde se evaluó la combinación del bloqueo de CTLA4 con el bloqueo de PD1 y los últimos datos que hay sobre la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión mostraron datos bastante alentadores en donde, por ejemplo, en la curva de sobrevida, que es esta que les estoy señalando, tenemos en bordeaux o naranja la combinación de nivo más ipi respecto a en verde nivolumab solo y en gris ipilimumab solo. Se ve que siempre el bloqueo anti-PD1 funciona mejor que el bloqueo CTLA4 en monoterapia, pero que si yo doy la combinación de las dos terapias, aumento la sobrevida de los pacientes, llegando a que a los 5 años el 48% de los pacientes estén vivos. A los 5 años, no, perdón, a los 7,5 años estén vivos. Y resultados muy similares vemos con la sobrevida libre de progresión, en donde observamos que las curvas son mejores para la combinación que para la monoterapia. Y a los 7,5 años, el 33% de los pacientes todavía no experimentó progresión de la enfermedad. Como les mostré antes, había mucho esfuerzo en evaluar combinaciones de terapias con anti-PD1. Una que se evaluó y que dio resultados muy alentadores llevó a la aprobación de la segunda combinación de inmunoterapia, que es PD1 con LAG3, con un anticuerpo que es el no me acuerdo el nombre, pero es algo con RELA, no me acuerdo ahora. Se vio que mejoró la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global de los pacientes. La combinación de PD1 con LAG3, que como ya habíamos visto, es otro inhibidor de puntos de control. La inmunoterapia basada en el bloqueo de PD1, PDL1, CTLA4 y ahora LAG3 está aprobada para diferentes tipos tumorales. Melanoma es uno de los tipos tumorales donde más se estudió la inmunoterapia porque es un tumor súper inmunogénico, pero hoy en día la inmuno basada en estos anticuerpos monoclonales y el bloqueo de estos puntos de control es ampliamente utilizada para diferentes tipos tumorales. Si bien vimos que hay muy buena respuesta a estos inhibidores de puntos de control y las respuestas suelen ser duraderas en el tiempo, lo cual es diferente que otro tipo de terapia que se da para muchos tumores avanzados, que es la terapia dirigida, un problema que se desarrolla es que
Los pacientes pueden ser respondedores o pueden ser no respondedores, algunos de los cuales tienen una resistencia primaria, es decir, que no responden de entrada al tratamiento, y otros responden durante un tiempo pero luego desarrollan resistencia en un mecanismo que es de resistencia adquirida. Los mecanismos asociados a la resistencia a inmunoterapias son muchísimos y podríamos estar hablando un día entero con una clase entera destinada a estos mecanismos, pero les puedo resumir que están asociados con una modulación del infiltrado inmunológico, la proporción de células T, células B, estructuras linfoides terciarias, macrófagos y células mieloides, características genómicas del tumor como el TMB, la carga de neoantígenos, mutaciones en genes particulares y la heterogeneidad intratumoral, así como también otras características transcriptómicas y proteómicas como la expresión de PDL1, la expresión de determinadas firmas de expresión génica, etc. En lo que es inmunoterapia, al igual que en otras áreas de lo que es oncología, estamos tratando de enfocarnos en lo que es la medicina personalizada o medicina de precisión, porque como les dije, tenemos pacientes que responden, otros pacientes que responden y después desarrollan resistencia, entonces nosotros necesitamos poder predecir cuál va a ser la respuesta al tratamiento en cada uno de los pacientes, porque nos va a permitir aumentar las tasas de respuesta, evitar efectos adversos secundarios no deseados y también unas cuestiones económicas de no gastar plata en algo que potencialmente puede no funcionar. Entonces, esto plantea la necesidad de poder seleccionar en forma correcta a los pacientes. Hoy en día los biomarcadores que están aprobados por la FDA en el marco de lo que es la inmunoterapia es por un lado el TMB o lo que es la carga mutacional tumoral, la expresión de PDL1 y la inestabilidad de microsatélites o la deficiencia en la maquinaria de reparación de mismatch. Respecto a lo que es la expresión de PDL1, fue el primer biomarcador predictivo de respuesta a inmunoterapia aprobado por la FDA allá por el 2015. Hay diferentes métodos que se utilizan para evaluar la expresión de PDL1, suelen ser por inmunistoquímica. El problema es que usan diferentes anticuerpos, hay diferentes sistemas de puntuación, diferentes umbrales de expresión por cada tipo tumoral, entonces es bastante... como que hay algunas cosas para discutir respecto a la expresión de PDL1 como biomarcador. De hecho, se está viendo en algunos trabajos que no siempre la expresión de PDL1 va a indicar respuesta a la inmunoterapia, pero sin embargo está asociada con la respuesta al mismo. Si expresa PDL1, puede que responda con mayor probabilidad a la inmunoterapia. Luego, hace poquito se aprobó en forma agnóstica a la histología tumoral 2 biomarcadores para inmunoterapia, que es el MSI y el TMB. Que un biomarcador sea agnóstico a la histología quiere decir que independientemente del tipo tumoral que yo esté estudiando en el paciente, si tiene alguna de estas dos características, le puedo dar una inmunoterapia porque es un biomarcador de respuesta. Cuando hablamos de inestabilidad de microsatélite o deficiencia en la maquinaria de mismatch repair, nos hacemos referencia a un grupo de proteínas que están asociadas, que son MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, que están encargadas de mantener la fidelidad en la replicación del ADN, es decir, de corregir errores que pueden ocurrir durante la replicación del DNA. Si estas proteínas se expresan correctamente, al momento de haber un error en la replicación del DNA, lo van a corregir y no van a incorporar mutaciones. En caso de que haya alguna deficiencia en estas proteínas, hay un error en la replicación del ADN por la DNA polimerasa, no lo pueden corregir, entonces se incorpora una mutación. Y esto da lugar a lo que se conoce como inestabilidad de microsatélite. Defectos en esta maquinaria pueden ser hereditarios o pueden ser esporádicos. No corregir los errores que ocurren durante la replicación del ADN en lo que son las regiones de microsatélite da lugar a un aumento en la tasa de errores de mismatch, dando lugar a un fenotipo hipermutado que se conoce como inestabilidad de microsatélite. Los microsatélites, por si no se acuerdan, son secuencias de ADN cortas y repetidas y que son zonas muy propensas a la incorporación de errores durante la replicación. Bien,
El MSI está asociado con un aumento en la expresión de neoantígenos, un aumento en el infiltrado de células T y una respuesta inmune antitumoral más efectiva, por lo cual tienen una mayor probabilidad de responder a una inmunoterapia. En este trabajo se puede observar cómo la intensidad o sea, el número de neoantígenos está asociada con el índice o el score de linfocitos y también con la proporción de células CD45. Entonces se cree que si un tumor tiene estabilidad de microsatélite, tiene más mutaciones, tiene más neoantígenos, potencialmente tiene más infiltrado de células T y una mejor respuesta inmune antitumoral. Por lo cual podríamos decir que responde mejor a la inmunoterapia. Esto se lo fue evaluando en diferentes tipos tumorales, en donde se ve que la inestabilidad de microsatélite es más común en adenocarcinomas colorectales, endometriales y gástricos, pero también hay en otros tipos tumorales. Y los pacientes de cáncer colorectal, por ejemplo, que tienen un MSI alto, tienen un mejor pronóstico respecto a los que son estables. Y esto podría ser de vuelta porque tienen una respuesta inmune antitumoral. En lo que respecta a el valor de MSI en la respuesta a inmunoterapia, en el caso, por ejemplo, de cáncer colorectal, se pudo observar en este ensayo clínico en donde los pacientes que tenían un MSI alto tenían una sobrevida libre de progresión mayor respecto a los que tenían un Mismatch Repair Proficiency, y lo mismo pasaba en términos de lo que es sobrevida global de los pacientes. De esta manera, el MSI predice el beneficio clínico del bloqueo de puntos de control inmunológico con pembrolizumab en pacientes con cáncer colorectal. Bueno, y es así que con estas observaciones, la FDA por primera vez aprobó un tratamiento contra el cáncer basándose únicamente en un perfil genético y no en el tipo tumoral. Y fue el segundo biomarcador predictivo aprobado por la FDA para el tratamiento con pembrolizumab en pacientes adultos y pediátricos con tumores sólidos, irresecables o metastásicos. ¿Cómo podemos hacer el testeo de MSI o MMR? Por inmunistoquímica, en donde lo que evaluamos es la deficiencia o el proficiency en MMR, PCR y NGS. PCR y NGS nos dan idea de MSI. Una muestra puede ser una muestra de tejido tumoral o de... Bien, respecto a TMB es el número de mutaciones somáticas en el genoma tumoral. Son las mutaciones que fue acumulando el tumor, que son diferentes de la línea germinal. Y como se puede observar, los distintos tipos tumorales tienen diferente carga mutacional asociada. Como considera las mutaciones no sinónimas, que son cambios en el ADN que dan lugar a cambios en los aminoácidos de las proteínas, estas mutaciones se consideran que están asociadas con la capacidad de generar neoantígenos, y estos neoantígenos de vuelta van a estar asociadas con la capacidad de ser reconocidos por las células inmunes y de mostrar una respuesta inmune antitumoral. Por lo cual se plantea que un alto TMB está asociado con un mayor infiltrado de células CD8 en el nicho tumoral, las cuales van a poder reconocer a estos neoantígenos que son más predominantes en células con un alto TMB y mostrar una respuesta inmune satisfactoria. Hay muchos trabajos donde se estudió la relevancia del TMB en el contexto de la respuesta a inmunoterapia. Acá se puede observar, por ejemplo, que los pacientes que tienen mayor número de mutaciones no sinónimas tienen una respuesta clínica durable en el tiempo, en una corte de discovery y en una corte de validación. Y lo mismo acá se puede observar para para estas mismas cortes en términos de sobrevida, no de respuesta, sino de sobrevida libre de progresión. Este otro trabajo también mostró que el TMB estaba asociado para diferentes tipos tumorales con la respuesta a inmunoterapia basada en el bloqueo de anti-PD1, y se asociaba también con la respuesta, con la expresión de una firma de células T inflamadas, donde los que tenían más TMB eran respondedores, y que a su vez los respondedores tenían una firma de microambiente inmune inflamado más alta.
En este gráfico se puede observar cómo el TMB alto ocurre en diferentes tipos tumorales y está asociado con la respuesta a la inmunoterapia, mostrando el potencial beneficio clínico del TMB en lo que es la evaluación de la respuesta. Estos son los resultados de diferentes ensayos clínicos en donde mostró que el estatus de TMB está asociado con la respuesta a inmunoterapia. Tenemos estos waterfall plots donde se ve lo que es el cambio en el tamaño tumoral respecto del baseline, en los que tienen TMB alto respecto a los que tienen TMB bajo, y también en la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Siempre los que tienen un TMB alto tienen mejores respuestas. Estos resultados permitieron que se apruebe el TMB como biomarcador basándose en el perfil genético y no en el tipo tumoral, ¿sí? O sea que es agnóstico de vuelta como el MSI. Pese a que, como ya dijimos, el TMB está aprobado como biomarcador agnóstico, está aprobado como Companion Diagnostic. Es un biomarcador el cual solamente es válido para una determinada medición. Una empresa que tiene su propio valor de corte. Uno, si lo mide con otra tecnología, no lo puede extrapolar. Y este es uno de los principales problemas para su aplicabilidad clínica, porque los números que definen el TMB alto varían entre los distintos tipos de cáncer, entre los estudios, las muestras, la pureza, los parámetros de secuenciación y de análisis, y no hay una estandarización para la estratificación del TMB. ¿Esto qué quiere decir? Que nos está faltando un número universal que defina un alto TMB para predecir un beneficio clínico a la inmunoterapia. El cutoff óptimo hasta ahora depende del tipo tumoral y de la tecnología de secuenciación que se esté utilizando para su cálculo. Esto llevó a plantear por diferentes organizaciones como un intento de armonización y estandarización de la medición del TMB, y hay mucha gente trabajando en esto para poder hacer una armonización y contar con un valor de TMB que pueda ser utilizado como biomarcador agnóstico. Si uno resume los biomarcadores genómicos que están asociados a la respuesta a inmunoterapia, entonces tenemos por un lado TMB y MSI, los cuales están asociados con mejores respuestas a inmunoterapia cuantos más altos son. Le dan una información complementaria a lo que es la expresión de PDL1, y los mismos pueden ser medidos tanto en lo que es tejido, como una biopsia sólida, como una biopsia líquida. Hay muchos otros biomarcadores que están siendo estudiados en el marco de lo que es la respuesta y la resistencia a las inmunoterapias, tanto de vuelta en biopsia tumoral como en biopsia líquida. Acá les dejo algunos ejemplos de cuáles son los biomarcadores que están en estudio. Bueno, ¿y qué es lo que se viene en términos de lo que es biomarcadores? Principalmente por la gran complejidad que tiene la respuesta inmune antitumoral y la biología tumoral, en donde hay una comunicación continua entre diferentes actores de este microambiente tumoral. Se plantea que integrar diferentes biomarcadores va a ser el camino correcto para poder predecir con mayor exactitud la respuesta a un determinado tratamiento. Tendremos que incorporar biomarcadores predictivos positivos y negativos, y ya algunos estudios que se están haciendo hoy en día con datos clínicos mostró que la conjunción de diferentes biomarcadores es más efectiva que evaluar un biomarcador por sí solo. En este sentido, entonces, como la respuesta del paciente puede estar influida por el TMB, el PDL1 y el MSI, que ya son biomarcadores aprobados, se están evaluando las firmas de expresiones génicas, microbiota, el infiltrado inmune en el tumor, quedó microbiota 2 veces, perdón, y otros. La idea es poder combinarlos porque nos van a dar información complementaria y aditiva unos con otros. Entonces, ver uno solo de estos biomarcadores es ver solo una cara de todas las que está pudiendo tener
este tumor para montar una respuesta inmune antitumoral. Nos va a dar una mayor capacidad de predicción mirar todo junto que mirar de a uno por separado. Bien, el conocer el ciclo inmune frente al cáncer, cuáles son las moléculas que actúan como freno o como acelerador para las mismas, permitió que no solamente se desarrollen terapias en el contexto de los inhibidores de puntos de control inhibitorios, sino que también se fueron planteando otros tipos de terapias, como por ejemplo vacunas, quimioterapia, radioterapia y terapias dirigidas que están más enfocadas en lo que es la liberación de antígenos y la activación de la respuesta inmune en lo que es la etapa 1 del ciclo inmune ante el cáncer. O también, por ejemplo, está lo que es inhibidores de VEGF para la vasculatura y el tráfico de células hacia el sistema inmunológico. Bueno, y para cerrar, las conclusiones de esta charla que me gustaría que les quede es que por un lado el sistema inmune tiene un rol dual en cáncer, que el infiltrado inmune está asociado con el pronóstico y la respuesta al tratamiento, que hay múltiples componentes del sistema inmune innato y adaptativo que están involucrados en los mecanismos de escape y de progresión, que bloquear el puntos de controles inmunológicos inhibitorios como PD1, CTLA4, LAG3 y otros que están en desarrollo tuvo éxito en muchos tipos tumorales, y lo que tratan de hacer es poder montar una respuesta inmune antitumoral efectiva que elimine a las células tumorales, es decir, que el ciclo inmune frente al cáncer esté encendido. Hay mucho interés en aumentar el porcentaje de pacientes que se beneficien del tratamiento, por lo tanto necesitamos biomarcadores, que a nivel genómico los biomarcadores que están hoy en día disponibles son MSI y TMB, y se están discutiendo las mutaciones en ciertos genes como tienen un rol en la predicción de la respuesta a inmunoterapia, y que el futuro apunta a la combinación de diferentes biomarcadores para aumentar el poder predictivo y mejorar la estratificación de los pacientes. Y a su vez, quiero agregar que conocer todas estas estrategias que utiliza el tumor para montar una respuesta inmune efectiva o viceversa para atenuar y escapar a esa respuesta inmune antitumoral permitió desarrollar un amplio espectro de líneas terapéuticas y que hoy en día hay muchas que están en etapa preclínica y otras que ya están en ensayos clínicos evaluándose.